move on from there. Bueno, vamos a seguir. Básicamente lo que yo quería que ustedes vieran era la severidad de los síntomas y cómo se mezclaban con muchos otros síntomas también. Esa es una chiquita que fue tratada y anduvo muy, muy bien Now, con terapia cognitiva y con antidepresivos. Y bueno, antes de identificar el trastorno, se identifica el fenotipo que precede la ansiedad. Y uno de los fenotipos que es muy predictivo del desarrollo posterior de la ansiedad es lo que llamamos el temperamento ansioso. Y en esta pantalla es una versión muy persistente, chiquitos de 2, 3, 4 años se inhiben, dejan de vocalizar cuando se enfrentan a situaciones nuevas o con extraños que se les acercan, y esto predice el desarrollo de trastornos de ansiedad y de depresión, y se considera que el riesgo es de 3 a 4 veces más que la población normal con este fenotipo. Y como les voy a mostrar en un momento, podemos modelar esto en monos. Y una de las cosas buenas que hemos logrado es que ahora podemos saber con bastante predictibilidad, podemos identificar ese fenotipo tempranamente en la vida de los niños, y eso puede generar un posterior riesgo del desarrollo de trastornos de ansiedad. En un metaanálisis, nuestro colega Bradford looked at the literature and showed analizó la bibliografía y demostró varios estudios que este efecto es bastante sistemático y bastante dramático. Un trabajo que un alumno de posgrado mío y yo publicamos sugiere que si hay ansiedad premórbida muy grande, con este temperamento ansioso y el otro fenotipo, hay tres vías que se pueden seguir. El 50% de los chicos más o menos desarrollan un trastorno de ansiedad modificado que se llama ansiedad social. Otro porcentaje se mantiene con trastorno de ansiedad bastante alto pero estable, sin trastorno de ansiedad, y otros chicos, otro porcentaje mejora espontáneamente. Y cuando los chicos que son preadolescentes con altos niveles de ansiedad, se les hizo un seguimiento para tratar de medir los distintos niveles cerebrales asociados con estas distintas trayectorias fenotípicas. ¿Por qué estudiar monos Rhesus? Porque los monos Rhesus son muy similares a los seres humanos en muchas formas desde el punto de vista de su comportamiento y del desarrollo de su cerebro. Entonces hemos dedicado mucho tiempo usando los monos Rhesus como modelo para entender mejor este trastorno. Estos son animales de Santiago, Puerto Rico. Hemos estudiado estos animales muy sociables durante mucho tiempo en un entorno natural, y también tenemos un centro grande de primates en la Universidad de Wisconsin, donde también pudimos hacer los estudios, y lo que básicamente hemos desarrollado un modelo muy similar a esta inhibición del comportamiento tan extrema que les mencioné en los niños. Y lo que hemos encontrado es que cuando una persona un extraño entra a un cuarto y presenta el perfil al mono, el mono se inmoviliza en una posición, se inhibe muchísimo y libera un altísimo nivel de cortisol en las suprarrenales. Y lo que hemos mirado, las respuestas diferentes entre estos niños y los niños, y hemos sacado un compuesto que se llama temperamento ansioso, que incluye no solamente la respuesta conductual a la amenaza, sino también la respuesta del eje hipotalámico pituitario adrenal. Y lo que hicimos fue evaluar su ansiedad desde el punto de vista social. Y lo que miramos, los circuitos para la evaluación, rápidamente llegamos a la amígdala, y también pensamos en la corteza prefrontal, que tiene una conexión bidireccional con la amígdala, como pueden ver acá, especialmente en la subsuperficie de la corteza. Y lo importante es que la amígdala se comunica en forma bidireccional con la prefrontal. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero en definitiva, este circuito probablemente sea uno de los componentes claves que está alterado en muchos trastornos psiquiátricos que tienen que ver con la ansiedad, desregulación de la ansiedad emocional, y
es muy importante que para poder apuntar ahí algunos de nuestros tratamientos, CBT o TMS, para modular la función. Entonces nosotros fuimos trabajando entre niños y monos para tratar de entender mejor este circuito y cómo se altera en relación con el desarrollo de la ansiedad. El componente clave es la amígdala, y quiero señalar que la amígdala no es una sola cosa, sino que es esta estructura muy complicada con varias subregiones, y una de las regiones que más nos interesa es la región que envía toda la información al cuerpo, al cerebro, en relación con las respuestas fisiológicas, que es el núcleo central, el CE. Y para abreviar, entonces lo que demostramos en los niños fue que cuando los ponen en una situación, en un escáner, en un estudio de incertidumbre, y no les voy a dar los detalles de todo esto en este momento, pero encontramos una hiperrespuesta de la amígdala, y también encontramos hiperrespuesta de la corteza prefrontal, de la ínsula anterior y otras regiones cerebrales, la corteza visual, incluso en el tronco encefálico. Entonces, uno de los mensajes es que los niños y los adultos que tienen ansiedad o son sensibles a la ansiedad también tienen alteraciones no solamente en las regiones subcorticales clave como la amígdala, sino también en todo el eje neural, y que esto no es solo una región del cerebro, sino una red de conexiones que todas están en hiperrespuesta y probablemente muestren otras características cuando las analizamos. Así que ya les dije acerca de la forma en que analizamos esto y tratamos de imitar lo que hacemos con los seres humanos cuando estudiamos la ansiedad en los niños y fenotipificamos a los niños. Hacemos entrar un extraño y miramos la respuesta del niño. Y vemos qué tan inhibido se siente el niño, cuánto deja de hablar, cuánto se inmoviliza. Y con el mono hacemos lo mismo, básicamente. Hacemos entrar un extraño que no le hacen contacto visual y vemos las mismas respuestas. Un estudio muy grande que hicimos con imágenes, en este caso con el metabolismo de la glucosa como marcador, en la FDG, fluorodesoxiglucosa, en los animales. Fenotipificamos estos animales para ver las diferencias individuales, animales preadolescentes, jóvenes, en cuanto cuando fenotipificamos la reacción también administramos fluorodesoxiglucosa, y al mismo tiempo veíamos el comportamiento, también veíamos lo que pasaba en el cerebro según la actividad metabólica. Y lo que encontramos fue que las regiones de origen, donde se preveían las diferencias en la ansiedad en esta población, eran la amígdala, el núcleo el terminal acá, otro, la corteza orbitofrontal, el hipocampo anterior, y en el tronco encefálico la centro gris periacueductal, que eran las diferencias. Les quiero decir que este centro gris periacueductal está relacionado con el dolor también. Entonces, cuando pensamos en la relación entre el dolor y la emoción y la ansiedad, es posiblemente un marcador de este tipo de relación. Y entonces también hicimos estudios con fMRI donde miramos las señales, el metabolismo de glucosa, y encontramos que los niños que tienen ansiedad, la conectividad entre la corteza prefrontal dorsal y la amígdala está reducida, o sea que la forma en que se comunican estas regiones entre sí no parece ser tan eficiente. También encontramos un efecto similar en la población de monos rhesus. Y finalmente les muestro, este es el fascículo de la ínsula. La sustancia blanca conecta estas regiones con la corteza prefrontal, y lo que encontramos cuando examinamos esta región con estudio por imágenes por difusión, podemos ver que tanto los niños con ansiedad, con altos niveles de ansiedad, los adultos con ansiedad, con trastorno con ansiedad, y los monos con ansiedad, todos tienen una reducción en la integridad de esta vía de la sustancia blanca, que es la vaina de mielina que conecta estas regiones. Y toda esta evidencia respalda dos cosas. En primer lugar, respalda que la conectividad del prefrontal a la amígdala está alterada en los niños con preansiedad y en los adultos con trastorno de ansiedad, y que también hay una enorme homología entre el modelo en primates y los adultos y niños que estamos estudiando con los trastornos de ansiedad, mismo tipo de comportamiento, de emoción y de alteraciones estructurales y funcionales subyacentes. Y nosotros nos concentramos en la amígdala como un componente principal de esto. Acuérdense, el cerebro, la órbita frontal, la corteza orbitofrontal, la amígdala, etcétera,
Están relacionadas, pero creemos que la amígdala es una reguladora clave de todas estas regiones. Ya les dije que la amígdala es una estructura complicada. Aquí vemos en la imagen de esto y también pueden ver que hay entrada de la corteza prefrontal, el hipocampo, el tálamo y las salidas son a muchas regiones del cerebro el troncocefálico. Entonces, el modelo nos permite avanzar más allá de las imágenes que están asociadas con los cambios en metabólicos o en estructura en relación con ansiedad, sino que podemos hacer preguntas. Si nosotros inactivamos una región del cerebro, ¿esto reduce la ansiedad? Y si es así, esa región del cerebro está relacionada mecánicamente y causalmente con esto, entonces, bueno, básicamente inactivamos las neuronas en esta parte de la amígdala, en el núcleo central, y podemos ver que en el primate, cuando inactivamos esas neuronas, lo que encontramos es una reducción en el temperamento ansioso que lleva a ansiedad y depresión, lo cual lo implica mecanísticamente. Hay dos herramientas principales que se han ido desarrollando, una desarrollada por Stanford Optogenetics y la otra desarrollada por Brian Ross en la UNC, quimiogenética. Son formas de en forma reversiva las neuronas y las vías como para permitirnos entender mejor cómo funcionan, pero también tienen la posibilidad de utilizarse en los pacientes neuropsiquiátricos en algún punto en el futuro. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo usando este método que se llama DREADS, que es una buena palabra para psiquiatría o Halloween, porque dread quiere decir susto o miedo, DREAD, y lo que hace son sistemas específicos que se activan con drogas específicas, y con esta genoterapia nosotros con el vector viral básicamente podemos hacer que una célula sobreexprese un receptor que está mutado, y ese receptor mutado solamente va a reconocer un fármaco que va a ser desarrollado solamente para activar o desactivar esa neurona que contiene ese receptor genéticamente modificado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es primates no humanos, y desarrollamos modelos en la amígdala, que creemos que es en la parte del cerebro tan importante para la regulación. Podemos usar un virus, una genoterapia, para hacer expresarlo en esta región. Lo pudimos demostrar con microscopía electrónica que está expresado en la superficie celular. Esto es muy importante porque algunos de los trabajos en primates antes de lo que hacíamos nosotros no funcionaron porque sucedió que no estaban expresados en la superficie de la célula donde pueda llegar el medicamento. Y luego pudimos utilizar estudios de PET donde in vivo pudimos demostrar que este receptor ha captado mensajero. Acá usamos cirugía con resonancia donde pusimos el virus en la amígdala, esperamos 6 semanas para que el virus infectara las células y expresara el receptor, y después con el estudio PET pudimos demostrar que podemos ver este símbolo, con clozapina se pudo ver la unión, y pudimos manipular reversiblemente la ansiedad en estos monos. Utilizando este método podemos administrar un fármaco que activa este receptor mutado que reduce la actividad de la amígdala y entonces reduce la ansiedad. Y esto es esto creemos son métodos que eventualmente se van a poder usar en seres humanos y que nosotros podemos mecánicamente implicar a la amígdala como una parte importante involucrada en la depresión y la ansiedad y los trastornos depresivos posiblemente. También podemos llevar esto al nivel molecular para entender las moléculas que están involucradas en esta actividad. Entonces, además de manipular el circuito, también podemos manipular los genes que están alterados. Y lo que hicimos fue desarrollar un banco de cerebros en los monos que fuimos fenotipificando y estudiamos la región crítica para ver qué genes estaban sobreactivados y cuáles estaban subactivados en relación con esta disposición ansiosa. Y usamos ARN mensajero porque es como que resume todas las variaciones genéticas estructurales, sino también los efectos epigenéticos que son tan importantes desde el punto de vista ambiental. Y lo que hicimos entonces fue, tomamos muestras de esta región del cerebro que es tan crítica, que identificamos con los estudios por imágenes, tomamos las neuronas en esta región en particular y luego medimos el ARN, y lo que encontramos fue que en general en la amígdala, en esta región,
los niveles que tenían más ansiedad tenían una disminución de la neuroplasticidad de las regiones. Y la historia en el hipocampo con la neuroplasticidad ha tenido mucha importancia. Mucho menos se ha investigado del mismo fenómeno en la amígdala. Y nosotros creemos que esta reducción de la neuroplasticidad puede relacionarse quizás al déficit de aprendizaje sobre seguridad y miedo, y que al principio los individuos que tienen alteraciones en donde estos genes están funcionando pueden tener este fenotipo que no les permite adaptarse eficazmente con mecanismos de aprendizaje en relación con superar el temor y con las ideas como la extinción u otro tipo de amenazas acerca de la seguridad. Entonces identificamos uno de los genes como receptor que se llama NTRK3, es un ejemplo nada más, es como el receptor TRKT, que es el receptor que recibe la señal de BDNF, es de esa familia. En niveles más bajos de este receptor fueron asociados con altos niveles de ansiedad. Este es el receptor, es un receptor de tirosina quinasa, TRK, y lo que tratamos de hacer fue administrar el factor de crecimiento que activa este sistema. La hipótesis es que este sistema está subactivo en los individuos que tienen altos niveles de ansiedad, especialmente los niños. Entonces, para activar el sistema y hacerlo más activo, quizás esto puede hacerles superar esos trastornos de ansiedad. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. El trabajo que se publicó recientemente en Biological Psychiatry. El primer autor es uno de mis ex estudiantes de posgrado. Expresamos el ligando que activa el receptor, es la neurotrofina 3, y al hacerlo demostramos que pudimos reducir la ansiedad en estos animales con alta ansiedad. Este es el método que desarrollamos donde podemos hacer cirugía en el resonador magnético, encontramos la amígdala, aplicamos el vector viral que sobreexpresa el gen y en la zona de interés directamente. Y podemos ver esta sobreexpresión en los estudios de autopsia o en los estudios con imágenes y los podemos identificar. Y como habíamos predicho, tuvimos la suerte de que hubo una reducción significativa en el comportamiento de ansiedad con la upregulation o downregulation del sistema. Y finalmente pudimos demostrar que el circuito cambia con el tiempo en relación con esta manipulación de la neuroplasticidad. Entonces, lo que yo traté de hacer es darles una amplia visión de cómo se traduce este trabajo, y quiero dejarles los conceptos de que las primeras etapas de la vida es una etapa importante desde el punto de vista del estudio y quizás de la intervención de los trastornos de ansiedad, y que podemos trabajar entre primates y niños para poder desarrollar algunas ideas novedosas sobre mecanismos y también tratamientos, y de que podemos en realidad probar los mecanismos y en los primates no humanos que pensamos que pueden ser muy aplicables a la manera en que las intervenciones no psicofarmacológicas e incluso de terapia génica pueden estar en el futuro para todos nosotros. Estos son nuestros colaboradores y todo el equipo que ha contribuido a este trabajo. Es un honor y estoy muy agradecido a todos ellos por su compromiso y por la forma colegiada en que aportaron, hicieron sus aportes. Esta es una imagen de Wisconsin en la primavera con mi propio laboratorio, la época que nos podíamos juntar todos, y que espero que también lo podamos hacer en el futuro. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, en el momento adecuado voy a responder preguntas. Muchas gracias, Ned, por su excelente presentación. Muy buen trabajo, y es el trabajo de ustedes. He juntado muchísimas preguntas que, por supuesto, como dijiste, las vamos a contestar al final de la sesión. Ahora es un placer presentar al doctor Charles Nemeroff, que considero mi padre en la neuroinmunoendocrinología, porque tengo su primer libro, que 1997, 1998 más o menos. Ese fue el primer libro de él que tengo. Bueno. Es y fue. Uy, no quiero escucharla. Bueno. Es director del departamento de varios departamentos de psiquiatría biológica o de ciencias de la conducta, primero en la Universidad Duke en el 91, después en Emory, después en Miami hasta el 2018, donde se mudó y donde ahora está
trabajando en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad de Texas en Austin. En la misma universidad dirige el Instituto de Investigaciones sobre Adversidad Temprana en el mismo departamento de la universidad y como es tan hipertímico como yo, fue presidente of the American College of Psychiatry, del American College of Neuropsychopharmacology, and the International Society of Psychoneuroendocrinology. Es fellow del American Psychiatric Association, miembro del Comité de Investigaciones y coeditor en jefe del Tratado de Psicofarmacología publicado por el American Psychiatric Association. Es miembro del Comité Asesor de la American Foundation for Suicide Prevention y de la Anxiety and Depression Association of America. Como todos sabemos, porque vino a nuestro país muchísimas veces, no creo que quiera ser ciudadano argentino en este momento, pero lo tenemos todos los años 2 o 3 veces, y siempre investigó sobre los traumas tempranos de la vida como factor de vulnerabilidad para la patología psiquiátrica en la adolescencia y la adultez. Más allá de este tema, ha también desarrollado muchos trabajos sobre la efectividad de los antidepresivos, sobre la neurobiología de la depresión y sobre todo del tratamiento farmacológico de las depresiones que llamamos resistentes. Es pionero en el desarrollo de la psiquiatría personalizada, todo esto reflejado en más de 1000 publicaciones. En este momento es presidente de la sección de psiconeuroendocrinología de la World Psychiatric Association y en nuestro pequeño aporte argentino fue reconocido como doctor honoris causa del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Maimónides y es miembro de honor de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias, que, como me van a escuchar después decir, preside Gustavo Tafet. Así que ahora sí, Professor Nemerov, Charlie, the audience is all yours. Well, thank you so much. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes saben lo que adoro estar en Buenos Aires, ir a la Patagonia, bueno, pescar con mosca, con mi amiguísimo Gustavo Tafet. Bueno, y he compartido muchísimo con Celia, con Andrea a lo largo de los años. Espero realmente poder volver a estar juntos. Voy a compartir pantalla y les prometo que voy a hablar media horita, 30 minutos, dado que es una presentación que habitualmente lleve más tiempo. Voy a saltear algunas diapos. Es una presentación de tono clínico. Ned Kaelin iba a hablar un montón sobre la psiconeuroendocrinología básica y lo que el doctor Kaelin ha estado haciendo sobre los mecanismos moleculares, adentrándose en el desenmarañamiento de la psicopatología de los trastornos psiquiátricos y los trastornos del ánimo, del estado de ánimo. Si me permiten, seré un poquitito más clínico. Nuestra posibilidad de predecir la respuesta a los antidepresivos cuando viene un paciente a la consulta después del diagnóstico. Estos son mis conflictos de interés financieros, están en mi sitio de internet, mucha colaboración, todas las ediciones del DSM publicadas a lo largo de los años y obviamente nos encantaría tener un marcador biológico o marcadores, ¿no?, que nos ayuden con estos diagnósticos. Ustedes conocen, ¿no?, sobre el diagnóstico y el criterio para el episodio depresivo mayor. No lo voy a repasar para ustedes. Luego de haber hecho el diagnóstico, la pregunta fundamental que nos surge es, ¿cuál es el mejor tratamiento para mi paciente?
Ustedes saben que hay una serie de lo que son trastornos de estado de ánimo, del estado del ánimo, la distimia, la ciclotimia, pero voy a hablar hoy de la depresión unipolar. Ahora, gran parte de las complicaciones en elegir tratamientos para la depresión unipolar es esa amplia gama de comorbilidades que el doctor Kaelin ya ha referido. Hay muchos pacientes con depresión mayor, tienen también diagnósticos del eje 1 y de hecho todo esto complica de hecho el tratamiento de la depresión y que resulta quizás en una tasa de remisión menor comparada al episodio de depresión mayor puro. Nuestro objetivo será que un paciente de estar síndrome, deprimido, con síndrome, sin síntomas, llevarlo a una remisión, que siga bien. Ese es el objetivo. Y tal como verán, no estamos ni somos muy buenos, ni estamos tan bien como quisiéramos. Ustedes saben que utilizamos las escalas de valoración para medir remisión, respuesta y de hecho fundamentalmente hemos consensuado la definición de la remisión como un puntaje de Hamilton de 7 o menos y algunos dirán, ¿será demasiado liberal? Deberíamos ser más estrictos, quizás un Hamilton de 3 o menos. Pero las consecuencias de el no lograr esa remisión son consecuencias muy abrumadoras. Los pacientes que no logran remisión aumenta su riesgo de resistencia terapéutica, de recaídas, riesgo de suicidio, abuso de sustancias y más riesgo de empeoramiento de la, obviamente, comorbilidad de patología clínica. Se ha establecido muy bien y nuestro grupo y otros han establecido que la depresión empeora la evolución de una condición clínica comórbide, diabetes, cardiopatía, cáncer y el ACV. Entonces, una pregunta que nos podemos formular: ¿los subtipos de la depresión son predictores de la respuesta terapéutica? Y la verdad, hay dos claves acá. Una, la depresión psicótica, que el doctor Schwarzberg, líder mundial en esta patología, que es un 18% de todas las depresiones mayores, y ciertamente requiere un antidepresivo más un antipsicótico o terapia electroconvulsiva. Y en segundo lugar, la depresión atípica caracterizada por hipersomnia, hiperfagia y ansiedad considerable y una sensibilidad de rechazo extremo, oscilaciones del estado de ánimo mejoran ante los inhibidores de la MAO que a otros antidepresivos. Entonces, la verdad que hay muchas opciones de las cuales escoger. Hay un sinnúmero de opciones no farmacológicas basadas en la evidencia, como ven en pantalla, como estimulación transcraneal magnética y, por supuesto, psicoterapia, terapia electroconvulsiva y una serie de antidepresivos que ustedes conocen. Ahora, el estudio STAR-D mostró fundamentalmente que los tratamientos, la verdad que no son tan buenos como pensábamos que eran. Recordarán el estudio STAR-D, donde vemos 2.800 pacientes fueron tratados con citalopram hasta 40 miligramos por día. Y los que no respondieron terminaron randomizándose a otros tratamientos combinados o switchándolos, cambiándolos a otro tratamiento. Ustedes ya conocen este estudio que marcó un hito. Ahora, un tema importante que quisiera comentar es que un tercio de los pacientes logran esa remisión con hasta 40 miligramos de citalopram.
O sea, que tenemos 2/3 de pacientes que no estuvieron mejor y en el HAM-D o por HAM-D era peor, 28%. Entonces, estamos enfrentándonos a un problema bastante serio en nuestra especialidad y si uno estudia el STAR-D, hay más pacientes que podrían estar en remisión con bupropión, otro antidepresivo, o cambiarlo a venlafaxina o utilizando T3 litio, o sea, aumentando la terapia con T3 o con litio. El tema es, al ir agregando medicación, terminábamos con más intolerancia al tratamiento y esto obviamente llevó a interrupciones de los tratamientos. Entonces, cuando uno repiensa y piensa, ¿por qué la respuesta es tan pobre en la monoterapia, en el tratamiento de la que es la depresión mayor clarísima? Algo que debemos entender es que o sea, los niños que han sido maltratados en la niñez predice un curso desfavorable de la enfermedad. O sea, entre dos personas igualmente deprimidas o con depresión, los que han tenido un antecedente de descuido o de maltrato durante la niñez tendrá una respuesta subóptima a la farmacoterapia y la farmacología. Acá tenemos, no hay efecto, la línea sólida, todo lo que cae a la derecha es una respuesta subóptima a la psicoterapia, a la farmacoterapia y a la combinación de psicoterapia más farmacoterapia. Y el trabajo que Ned Kaelin ha hecho y el nuestro sugiere que esto se explicaría porque personas con depresión y trauma en la niñez tienen una vía fisiopatológica totalmente diferente, cerebros diferentes, biologías diferentes y que requieren tratamientos diferentes. Entonces, fundamentalmente el tema es, cuando manejamos por la autopista de los antidepresivos, y vemos que tengo un paciente frente a mí, ¿qué elijo? ¿Qué elijo para ese paciente, para que sea su mejor tratamiento? Un inhibidor de la serotonina, SSRI, psicoterapia. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para mi paciente? Y me llevará al concepto de la medicina personalizada, que es el modelo médico que se centra en adaptar la terapéutica de un paciente, no lo que es mejor para un grupo, sino lo que es mejor para ese paciente sentado en el consultorio. Hoy vemos acá arriba, tenemos la situación donde fundamentalmente hacemos medicina por error y acierto, ¿no? Diagnostico, lo trato con mi primer antidepresivo, no mejora, bueno, elijo un segundo antidepresivo, quizás de alguna otra clase, o agregaría psicoterapia, o agregaría algo para aumentar la terapéutica. Esto es hoy, pero en un futuro, ¿por qué no utilizar marcadores biológicos para poder predecir cuál es el mejor tratamiento para un paciente? Entonces, para poder lograrlo, quisiera que hablemos un poco de la farmacogenómica. Este es el genoma humano, ustedes lo conocen, saben que hay una transcripción del DNA al RNA que luego se se traduce a proteínas. El genoma humano ya ha sido secuenciado y así se lo ve. Tiene 4 nucleótidos del alfabeto y todos tenemos el mismo genoma, salvo estas mutaciones. Hay millones y millones de mutaciones y la mayoría de ellas no son funcionales, pero algunas de ellas sí lo son y resultan en un cambio en la proteína codificada por un gen específico. Y esto generaría o resulta un cambio en una enzima, resulta un cambio en un receptor o en un transportador. Entonces, fundamentalmente, a lo que me refiero hoy a la noche, lo vemos visualmente en este gráfico. Lo que vemos aquí son la farmacogenómica en general, porque hay dos partes, ¿no? La primera parte se relaciona a la farmacocinética.
cambios en los genes, mutaciones en los genes, en genes puntuales que generan en niveles en sangre de la medicación que uno receta, y sería el sistema de las enzimas hepáticas del citocromo P450. Por otro lado, las mutaciones en los genes que codifican ese receptor objetivo, o sea, esos transportadores, receptores, que de alguna manera podrían predecir la respuesta terapéutica sobre la base de la genómica individual. Esta es toda la historia de la farmacogenómica. La farmacogenómica la tenemos resumida acá. Acá vemos un ejemplo, la diabetes. O sea, estos son datos de indicaciones en los Estados Unidos. La pregunta es, primera opción para tratar a un paciente con diabetes tipo 2 de comienzo de la adultez. Se puede ver que la gran mayoría de los pacientes reciben metformina. La metformina que vemos acá en este color verdoso. El 85% de los pacientes o el 75% de los pacientes diagnosticados con diabetes en Estados Unidos recibirán metformina. Entonces, uno necesita una prueba de laboratorio para ver que la metformina es el fármaco, ¿no?, de elección para la diabetes tipo 2. Ahora miremos la depresión, datos para las indicaciones. No hay primera opción. Acá tenemos citalopram, sertralina, bupropión, fluoxetina, venlafaxina, trazodona. O sea, en realidad no hay una primera elección consensuada, ni tampoco sabemos cuál es el mejor antidepresivo para un paciente. Pero, ¿qué les parece si primero hablamos de la farmacocinética de todo este relato? Acá vemos una gráfica donde vemos que en la población en general, ¿no?, la mayoría de las personas son metabolizadores extensivos. Pero luego hay algunos que son metabolizadores ultra rápidos y hay algunos otros pocos que son pobres metabolizadores. Y esto tendrá un efecto sobre los niveles en sangre de cualquier medicamento que se les recete metabolizado por el citocromo P450 en el hígado, ¿no?, hepático. Por lo tanto, contamos con estudios comerciales que medirían la actividad de las enzimas y que de alguna manera serían predictivos de los ajustes de dosis que deberíamos hacer en el tratamiento de un paciente con depresión. Esto lo pueden bajar de internet de las empresas que fabrican estos ensayos. Ahora bien, ¿sería una teoría razonable? En otras ramas de la medicina ha sido algo promisorio. Miren, clopidogrel es un fármaco, es un antiplaquetario, anticoagulación. Resulta que las variaciones en el P450, en este citocromo, predicen la respuesta al clopidogrel, publicado en el New England Journal of Medicine. Acá en estos pacientes, 1.400 pacientes, un estudio súper interesante, y en pacientes que tienen una variante genética puntual, en ellos se registró un aumento en los parámetros cardiovasculares, riesgo de muerte por causa cardiovascular como infarto de miocardio, y entonces el genotipo de este citocromo P450 de esta enzima, que es el CYP2C19, fue una enzima predictiva sobre si el paciente le iba a ir bien o si terminaba teniendo un ACV o un infarto. Sabemos también que en la oncología ha sido un enfoque muy interesante. Acá vemos a partir de drogas personalizadas para el tratamiento de cáncer de mama. Estudios genómicos predicen la respuesta al tratamiento oncológico y también en cáncer de pulmón. Entonces, este enfoque en la medicina, claro, funciona. El tema es los estudios comerciales que se venden
pueden predecir la respuesta a un antidepresivo. Hay evidencia que son ensayos que sirvan. Acá tenemos un ensayo que se vende en los Estados Unidos por Myriad Genetics, que informa variaciones en el transporte de la serotonina para establecer predicción a la respuesta a un SSRI y también oscilaciones en el canal de calcio. Hablan de la respuesta a los estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. Y miren un informe. Si hay alguna variación en alguno de estos genes, el informe dice, el transportador de serotonina, si uno tiene acá, tiene una mayor posibilidad de tener una respuesta aumentada o no aumentada a un SSRI. Me entusiasma, ¿no? Pero luego los resultados de estas pruebas o estudios son tanto más informativos y informan, y hay pacientes que vienen con un informe y dicen, mire, doctor, mi clínico de cabecera me pidió que hiciera este estudio y el estudio me dice que no, alarma, no seguir. Entonces, usted no me puede recetar un antidepresivo por la interacción medicamentosa. Entonces, uno entra en Internet y busca la información que hay sobre estos estudios y ensayos de laboratorio. Ellos dicen, acá vemos, el estudio dice, bueno, usted puede ayudar a su médico a entender de qué manera el fármaco puede servirle a usted y le puede recetar depresión, ADD, estrés postraumático para el autismo, para la esquizofrenia, para el dolor crónico y para el abuso de sustancias. Nos puede ayudar. Y entonces, como presidente del grupo de trabajo de la APA para los biomarcadores, la verdad, nosotros consultamos toda la literatura y lo publicamos en el American Journal of Psychiatry en 2018. La conclusión es que aquí y ahora hay datos insuficientes para, de alguna manera, aceptar la implementación de pruebas de farmacogenética para la práctica clínica. Al revisar la literatura clínica, lo único que vimos hace 2 años fue el citocromo P450 y la enzima. Ningún marcador dinámico demostró evidencia. Por lo tanto, año y medio atrás, en la reunión de la American Psychiatric Association, esta empresa lanza esta gacetilla de prensa, dice, GeneSight ha demostrado una mejora estadísticamente significativa en los parámetros clínicos gold standard de respuesta y remisión. Este paper fue publicado en Journal of Psychiatric Research. Impacto de la farmacogenómica sobre parámetros y resultados clínicos en depresión mayor en el estudio GUIDED, un estudio controlado, randomizado, a ciego por los evaluadores de muchísimos pacientes. Y este es el abstract, ¿no? El resumen del estudio GUIDED. Pero si leen con cuidado, notarán algo muy interesante. Miren, ellos estudiaron 1.200 pacientes más o menos, los randomizaron a los tratamientos habituales, pero se hizo un brazo con intervención guiada por farmacogenómica, ¿no? Punto final primario, una mejoría en la escala de Hamilton lograda. Y estos son los resultados. A la semana 8, la mejoría de síntomas en el brazo guiado por farmacogenómica no fue estadísticamente significativo al brazo habitual, 27,2 versus 24,4%. Qué interesante, ¿no? Esto significa que el punto final primario para la totalidad del estudio GUIDED falló. Y otra cosa tan interesante que pudimos ver es que las pruebas de farmacogenómica ni siquiera pudieron predecir efectos secundarios del tratamiento, que uno, la verdad, hubiera pensado, ¿no?, que con el sistema de enzima citocromo P450 lo hubiéramos tenido. Ahora, si yo al preparar, esta presentación, encontré, miren, este
esta publicación de hace una semana del Massachusetts General es publicado, ¿no?, en Depression and Anxiety, un multicéntrico a doble ciego, pero con las mismas pruebas de farmacogenómica, 304 pacientes, y fundamentalmente en cuanto al primer parámetro comparativo, no hubo diferencia entre lo que sería el tratamiento guiado por farmacogenómica y el tratamiento habitual. O sea, otro estudio fallido. Entonces, el problema con estas pruebas que se venden comercialmente es que la mayoría de los estudios han sido estudios auspiciados, obviamente, por los laboratorios y han durado poco, muestra pequeña, no ciegos, y con tasas de remisión súper bajas, mucho más bajas de lo que vemos en los estudios clínicos y en la práctica. Entonces, el grupo en el ellos decían, es un objetivo loable, pero creo que sirven para el marketing y no están equilibrados. Y la verdad que el consumidor no informado y el clínico muy apremiado por el tiempo puede realmente no entender. Y entonces la FDA ahora ha intervenido. Acá vemos un informe del 2018, una declaración de la FDA. La FDA, ¿qué nos dice? La FDA conoce que hay pruebas genéticas que han sido promocionados para predecir qué antidepresivo podría tener más eficacia o efectos secundarios comparados con otros antidepresivos. No obstante, la relación entre las variaciones del ADN y la eficacia de algún antidepresivo no ha sido establecida jamás. Esto ha ocurrido hace 2 meses y es la decisión final de Medicare. Medicare dice, revisando la evidencia y con la información de los expertos, incluyendo el doctor Graydon, quien fue el líder del estudio Guided, Medicare declara, hay datos insuficientes para poder realmente cubrir y pagar, ¿no?, las pruebas de farmacogenómica, y la evidencia actual no demuestra que este tipo de pruebas de farmacogenómica ayuden de algún modo la toma de decisión clínica. Entonces, en los poquitos minutos que me quedan, quisiera hablar del futuro de las pruebas de farmacogenómica, porque es un futuro brillante. Este es un estudio que hicimos nosotros, pacientes nunca tratados, randomizados a escitalopram, duloxetina o terapia CBT, terapia conductual. Y acá vemos que la terapia conductual fue un poquitito más lenta en comparación con duloxetina y escitalopram, que anduvieron bien, y los pacientes tienen un 51% de tasas de remisión. Nosotros nos preguntamos, ¿hay alguna relación en ver la ocupancia, no la ocupación de lo que sería el receptor de la serotonina, que es a donde van el SSRI-NI y el SSRI? Si la magnitud de la ocupación del transportador de serotonina o del de la duloxetina pueden predecir la respuesta. Acá vemos una imagen de un PET. Ustedes ven el transportador de la serotonina en rojo a la izquierda, a la derecha. Luego del tratamiento con un SSRI, inhibimos la unión del radioligando al transportador. Se ha desarrollado por nosotros un método ex vivo para hacerlo. Y acá vemos lo mismo y vemos la misma curva. Pero increíblemente vimos que no había relación entre el porcentaje de ocupación del receptor de la serotonina y la respuesta.
Miren, esta variabilidad de ocupación de receptores de serotonina, los que no respondieron a escitalopram, los que sí y los que entraron en remisión. Lo mismo para la duloxetina. Entonces, la verdad que nosotros pensábamos que iba a ser un buen predictor de la respuesta y un fantástico biomarcador para la clínica. Acá vemos los datos del transportador, obviamente la escitalopram, obviamente no es un inhibidor de recaptación de la norepinefrina, pero miren a la duloxetina, los que respondieron, los que no respondieron, los que entraron en remisión, no hubo diferencia en la predicción de la respuesta a un antidepresivo. ¿Y el futuro dónde está? El problema con las pruebas comerciales es que no incluyen datos de investigación que nos dicen que hay algunos genes que sí son predictores de la respuesta. Por ejemplo, este es un paper que nosotros publicamos en 2004, demostrando que podíamos predecir, utilizando polimorfismo del gen del transporte de la norepinefrina, la respuesta a un SNRI. Y acá vemos este genotipo tuvo una respuesta más lenta comparado con estos otros dos, o estos dos SNPs. Esto fue confirmado hace poco en un estudio grandísimo hecho en la Universidad de Pittsburgh en depresión, en pacientes geriátricos, donde lo pudieron confirmar en cuanto a predicción de la respuesta a la venlafaxina. Y la diferencia entre los grupos fue sustancial. Un SNP tuvo un 73% de tasa de remisión, mientras que otro SNP pudo presentar la respuesta diferente, pero ningún SNP fue asociado con ninguno de los otros estudios que se venden. También analizamos el sistema CRA y acá vemos los datos y pudimos demostrar que los polimorfismos del factor de liberación de la corticotrofina respecto de la respuesta al tratamiento antidepresivo y junto con el Alan y otros colaboradores de Stanford pudimos confirmar este hallazgo en dos muestras diferentes. Una muestra, el estudio iSpot de 636 pacientes, el iSpot, y después nuestro estudio de pacientes, ¿no? El mensaje importante es que hay una serie de genes que seguramente sean predictivos, ¿no?, de la respuesta al tratamiento. Entonces el futuro de la farmacogenómica es un futuro que brilla, pero los ensayos que se están vendiendo ahora, la verdad que no recomiendo ni gastar el dinero ni del paciente, ni de la salud pública ni privada en estas pruebas. No tengo tiempo para hablar de imágenes cerebrales, porque las imágenes cerebrales son una modalidad novedosa para predecir respuesta, pero es la nueva frontera. Bueno, creo que he completado 30 minutos, 4 segundos, y creo que ya no tengo más tiempo. Gracias a todos por invitarme y con gusto participaré del debate. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, doctor Nemerov, infinitas gracias. Brillante como siempre, pero no solo eso, sino además claro, cercano. Nos hizo sentir que lo teníamos en cada casa contándonos esto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a presentar al doctor Alan Schatzberg, el titular de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard hasta 1991, cuando fue nombrado director del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Autor de más de 400 artículos científicos sobre psicofarmacología, especialmente sobre el tratamiento de la depresión y trastornos de ansiedad asociados, siendo un referente mundial en este campo.
Sus investigaciones se han focalizado en la regulación del eje hipotálamo-hipófiso adrenal, fundamentalmente en depresión psicótica y no psicótica, y en el desarrollo de tratamientos psicofarmacológicos, principalmente en terapias antiglucocorticoideas en depresión refractaria. Fellow de la American Psychiatric Association y coeditor en jefe del Tratado de Psicofarmacología publicado por la editorial de la American Psychiatric Association. Fellow del American College of Psychiatry y del American College of Neuropsychopharmacology. Expresidente de la American Psychiatry Association y de la Society of Biological Psychiatry, vicepresidente de la sección de psiconeuroendocrinología de la World Psychiatric Association, ha sido reconocido con el doctorado honoris causa por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Maimónides y es miembro de honor de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias. Doctor Schaffer, bienvenido y salud. Celia, thank you very, very much for the kind introduction. Let me share the screen. Let's see. I need to go back. Let me see. Hold it. Okay, so thank you very much. Tonight I am going to be speaking about the HPA axis in psychotic depression. Esta noche me voy a referir a la GHA en la depresión psicótica y quiero referirme a un fármaco. Me voy a referir hoy desarrollado por Corcept, que es una empresa que yo fundé con otros hace 20 años. La depresión mayor con características psicóticas, que mayormente son las personas que tienen las formas más severas de depresión. Tienen características psicóticas congruentes y tienen características de delirios de culpa, delirios de castigo merecido, delirios de nihilistas, de que el mundo se está terminando, de que están empobrecidos, de que han perdido todo su dinero. Tienen delirios somáticos, donde piensan que tienen cáncer o que tienen que pueden alucinar, a veces tienen alucinaciones auditivas y son transitorias, y en algún momento se pensaba que representaban un 15% de las personas con episodios de depresión mayor, así que era bastante común. Este es un estudio que Mauricio Hayon y yo hicimos en una base de datos de 19.000 sujetos en la comunidad, y encontraron una tasa de prevalencia actual de 2,0% de depresión mayor no psicótica y de 0,4% de depresión mayor psicótica, o sea, un 18,5% de sujetos con depresión mayor que cumplían los criterios de las características psicóticas, o sea que no es infrecuente. Y ahora esto ha sido reproducido en un estudio y ha aparecido más o menos el mismo porcentaje, 0,3% de los individuos tenían depresión mayor psicótica, o sea que es bastante frecuente el trastorno. El trastorno a menudo no se ve, se soslaya, los pacientes lo ocultan o los médicos lo atribuyen a la severidad de las situaciones, los delirios. Por supuesto, usted se siente enfermo. Sí, está enfermo, pero no está enfermo físicamente, tiene una depresión grave. O le dicen al paciente, sí, claro, por supuesto, usted se siente culpable. Eso es lo que pasa con la gente que tiene depresión. Pero con frecuencia no ven es que la persona tiene delirios.
estudios, en realidad, no solamente tienen creencias fijas, sino responden a la confrontación. Una de las maneras en que podemos desarrollar algo de la subescala de síntomas de la escala psiquiátrica que existe ya desde hace tanto tiempo es ver cuál es la sensibilidad y especificidad de ciertas mediciones, y la subescala de síntomas positivos separa muy bien los pacientes con depresión psicótica y no psicótica con 4 puntos, y son el contenido de los pensamientos inusuales, por ejemplo, con pensamientos muy raros y distorsionados. Hay otros que tienen alucinaciones, etcétera, pero se puede ver y se puede empezar a usar una métrica para tratar de hacer este diagnóstico, ayudar en el diagnóstico. Para darles una idea de la profundidad de lo que sienten estas personas, estos pacientes, esto lo escribió Virginia Woolf. Virginia Woolf es la famosa autora británica que finalmente se suicidó, y esto es su nota suicida. Dice: querido, estoy segura de que me estoy volviendo loca otra vez. Me parece que no podemos volver a pasar por una época tan terrible como las anteriores, y no me voy a recuperar esta vez. Estoy empezando a escuchar voces y no me puedo concentrar, así que hago lo que me parece que es lo mejor. Y efectivamente murió por suicidio. Esto es lo que vemos en estos individuos, y por lo general mueren en forma bastante violenta. Son gente que se trata de quemarse, se salta desde un puente, se ahorca, se mata con un arma de fuego. No se mueran simplemente con una sobredosis, por tomar una sobredosis. Realmente tienen una seria intención suicida. Bueno, los glucocorticoides, creemos nosotros, cumplen un rol fundamental en este trastorno, y les voy a decir por qué pensamos que es así. Y ahora me retrotraigo al principio de la década del 80 para recordarles que es el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. Tenemos el cerebro, el hipocampo, el hipotálamo, que contiene receptores de glucocorticoides, los receptores también de CRH, que es liberada del hipotálamo, estimula la hipófisis para liberar ACTH, la ACTH estimula la glándula suprarrenal para liberar glucocorticoides, cortisol, que se realimenta con un circuito de feedback negativo a la hipófisis y al hipotálamo. Y esto se llama el eje HPA, y en realidad es el tipo de núcleo, el eje núcleo de esta respuesta hormonal al estrés. Y nosotros pensamos en esto principalmente sobre el eje del HPA. Lo escucharon los oradores anteriores. Los glucocorticoides afectan la regulación génica, y alrededor del 20% del genoma tiene elementos que responden a los glucocorticoides. Entonces, estos otros genes en realidad son afectados por los glucocorticoides, y este efecto se produce no solamente en las partes del cerebro que involucran el eje HPA, sino que también se produce en otras áreas, en la amígdala. Hablamos de esto antes en cuanto a la ansiedad y la respuesta al estrés. Una amígdala, en lugar de estar bajo un feedback negativo de los glucocorticoides, se piensa está en el feedback positivo, o sea, cuando los glucocorticoides suben, el animal está estresado, la CRH sube, no baja, y entonces tiene una gran diferencia, y este es el eje HPA extra, la regulación extra HPA del cortisol. Y entonces no solamente el cortisol interviene dentro del eje HPA, sino fuera de él también. ¿Cómo llegamos a esto? Bernard Carroll hace unos años y otros en Cornell estudiaron que si se daba dexametasona, en este caso 1 miligramo de dexametasona a individuos que eran controles sanos, y miraban los controles de cortisol, los niveles de cortisol a las 4
dexamethasone, you found that patients in fact y a las 11, en realidad, los pacientes suprimían sus valores del cortisol a menos de 5 microgramos por decilitro. Acá tenemos uno de 31, o sea que es relativamente inusual ver controls to show non-suppression. que los controles mostraran falta de supresión. Pero los pacientes con depresión mayor podían tener muchos pacientes que sí se veían falta de supresión. Los valores eran por encima de 5. Y nosotros vimos que no se veía eso específicamente en distimia, sino en depresión mayor, sino que, y además se veía en particular con depresión mayor con características psicóticas. Y estas personas, prácticamente todos los individuos con valores de 15 o más eran psicóticos y la mayoría tenían 10 o más, no 5 nada más. No se veía con la distimia y no se veía con los controles. Esta observación se publicó en 1983 y ese año más tarde, independientemente de Charlie Nemiroff y sus colaboradores registraron el mismo hallazgo y realmente se publicaron prácticamente al mismo tiempo y llevaron a un congreso, a nuestra reunión y a nuestra gran amistad, ¿no? Ahí nos conocimos. Bueno, esta observación de que los glucocorticoides, la disregulación de los corticoides se debe a la presencia de los delirios. La depresión ha sido replicada muchas veces. Acá hay 3 metaanálisis, uno de Conana y Serinia viendo la prueba de supresión de dexametasona. 6 a 11 años después, otro metaanálisis, Craig Nason y John Davis en el American Journal of Psychiatry esta vez, y después un metaanálisis europeo en 2011 que miró múltiples mediciones de actividad en el HPA y llegó a la conclusión de que la psicosis y la depresión es el impulsor mayor de la sobreactividad del HPA en la depresión mayor. Y acá pueden ver el porcentaje de no supresión a las 4 p.m. Casi 300 psicóticos depresivos, psicóticos versus no psicóticos. Y entonces empezamos a estudiar la regulación de los glucocorticoides y en múltiples estudios, este es uno de ellos, estudiamos el cortisol y el ACTH, así como los estudios las pruebas neuropsiquiátricas, y en individuos que los mirábamos desde el periodo de 6 de la tarde a las 9 de la mañana del día siguiente, que es más o menos donde está el cortisol en su pico más alto, y luego se mantiene en una meseta, después baja y sigue bajando pasando las 6 de la tarde, y el nadir, el punto más bajo, se llega alrededor de las 2 de la mañana, y esto es lo que ven acá. Y pueden ver los controles acá, los no psicóticos un poquito elevados acá, pero miren que los psicóticos no tienen nadir a la medianoche. Y sí ve un nadir acá, pero evidentemente no es muy bajo, es más o menos 4 o 5 microgramos por decilitro. Entonces, fundamentalmente estos pacientes no pueden suprimir su eje HPA, y esto es altamente su eje HPA, y esto es altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Entonces, en cuanto a los pacientes con depresión, con delirios, tienen déficits neuropsicológicos muy marcados. No solamente tienen delirios y tienen perseveraciones, sino que tienen déficits en la mayoría de los dominios, problemas con la atención, informados por el primer término por Kim y colaboradores en Duke. Ranga Krishnan is the senior author in this. Krishnan fue uno de los principales autores. También fueron informados por nuestro grupo, por Gómez y colaboradores. La función ejecutiva informada por nosotros, por Chesty, por Michael Fest, Hill, y la inhibición de las respuestas. Nosotros también publicamos eso, y también hay distintas descripciones de déficits en aprendizaje de historias, en la memoria verbal,
largo plazo y a corto plazo, y también en memoria visual, o sea que tienen déficit de atención y de funciones ejecutivas y de memoria. ¿Cómo los tratamos? Bueno, históricamente, las primeras observaciones de depresión psicótica en realidad se debieron a Sandy Glassman, un investigador de Columbia, mostraron que tenía muy bajas respuestas a placebo y respondían mal a los tricíclicos solos. Los italianos pensaban que por ahí los SRI a altas dosis podrían funcionar, pero eso es algo un poco controvertido y parecen responder a amoxapina, antidepresivos, más antipsicóticos o terapia y entonces, pero no hay nada definido y entonces se termina utilizando una combinación entre antidepresivos y antipsicóticos y la separación del placebo más o menos tarda unas 4 semanas. Y a nosotros nos interesó mucho la idea de que el cortisol pareciera estar elevado en la depresión psicótica, como yo les dije, y pensamos en el sistema de cortisol como una forma de mejorar la psicosis en forma rápida. Y les recuerdo que hay receptores intracelulares o fármacos, es el mineralocorticoide, que tiene una afinidad extremadamente alta para los corticoides. Están las estructuras límbicas, el agonista es el natural, es la aldosterona, que es lo que mantiene la presión arterial, y el antagonista, uno de los antagonistas es la espironolactona, que se usa como antihipertensivo. Del lado de los glucocorticoides tiene un receptor de menor afinidad, o sea, 5 nanomoles, o sea que solamente se une en periodos de alta actividad o alto estrés, y se encuentra no solamente en el hipocampo y en el hipotálamo, sino también se encuentra en el córtex. Como les dije, la dexametasona es el agonista, por eso cuando ustedes la administran van a suprimir el eje HPA, pero el antagonista es el RU38486, que es la mifepristona, que se usa ahora para tratamiento comúnmente del síndrome de Cushing, y también para otras entidades. Con los años mostramos que la descripción de los receptores de glucocorticoides y mineralocorticoides, esto es una corte hemicoronal del cerebro de monoartilla de este lado, y pueden ver que en la corteza prefrontal hay muy pocos mineralocorticoides, pero fíjense que acá en el hipocampo hay una tinción muy profunda acá para los receptores mineralocorticoides. Para los receptores glucocorticoides pueden ver que hay una distribución mucho más difundida en toda la corteza, y pueden ver que tiene una enorme cantidad de glucocorticoides, y esa es una de las razones probablemente que se ven los síntomas de delirio y de atención en los pacientes con elevada actividad, pero también se ven receptores de glucocorticoides en el hipocampo. Acá podemos ver un anticuerpo mono para estos glucocorticoides específicamente desarrollado, y se puede ver ahí cómo está la presencia también. Y ahora la mifepristona fue desarrollada inicialmente por Russell Uclaf en Europa. Ahora está aprobada para el tratamiento de se usa entonces en Europa y Asia, y porque es un receptor, un antagonista de los receptores de progesterona, además de los glucocorticoides, pero no tiene afinidad para los receptores de mineralocorticoides. Y Steve Lambert, hace unos años, uno de los grandes investigadores en Cushing, descubrió que había pacientes con Cushing que tenían terrible psicosis, que no se controlaban con los medicamentos que tenían en ese momento, y que lo pudo controlar rápidamente utilizando un antagonista de glucocorticoides que fue la RU486. Y entonces empezamos a probar esta droga y empezamos a ver si podíamos mejorar la psicosis de la depresión mayor, y hicimos un estudio muy pequeño y mostramos claros resultados al cabo de 3 días, y ahora hay una serie de estudios que se hicieron, los hicieron las empresas, además
patrocinados por el NIMH, donde vemos estas drogas. Bueno, se hicieron todos más o menos de la misma manera estudios. Se administra el fármaco durante una semana y se busca la respuesta a las 4 semanas o las 8 semanas, y miramos, vemos que se ven 50% de disminución de las escalas de síntomas positivos, y pueden ver una buena separación entre la mifepristona y el placebo a la semana. Y lo que es en cuanto a los niveles de cortisol, acá tenemos la medición basal de las personas con depresión psicótica antes de mifepristona y antes y después de placebo, y pueden ver que están todas superpuestas las curvas, pero cuando dan la mifepristona bloquean el feedback, el cortisol sube a la noche, sube a la mañana, pero ahora los pacientes forman el nadir, entonces ahora sí se ve una curva muy pronunciada, entonces se restaura el ritmo normal del eje HPA. The company's gone on to do a number of studies, and se han hecho otros estudios más, la compañía ha hecho otro ejemplo. Lo que hemos encontrado es que esto está relacionado con el nivel de dosis y el nivel en sangre. Es necesario obtener un nivel sustancial de mifepristona en sangre para tener la respuesta de los glucocorticoides. Esta es un estudio patrocinado por la compañía. Christine Blas es la primera autora. Ella estudió 300, 600 y 1200 miligramos de mifepristona durante 7 días y las respuestas al día 7 y al día 56. Y lo que pueden ver aquí, que sin considerar el nivel en sangre, la mifepristona es mejor que el placebo, o sea que los pacientes están mejor a los 7 días, continuando a una semana, inclusive aun cuando no reciben la droga más que una semana. La clozapina, piensen que es un tratamiento muy bueno para la psicosis, pero están viendo una mejoría del 30% de mejoría de la psicosis, según este parámetro, en pacientes esquizofrénicos a las 8 semanas. Esto es un 44% a una semana y continúa hasta las 8 semanas, aunque se dio solamente una semana. Pero cuando usan el nivel en sangre, pueden ver una diferencia altamente significativa desde el punto de vista estadístico. O sea que si ustedes superan el nivel terapéutico en sangre, van a ver que la separación es muy buena. Entonces, la empresa lo que ha hecho ahora, el trabajo que se publicó en estos estudios que se fracasaron, donde solamente se pudo separar con respuesta mirando el nivel en sangre, fue combinarlos y publicarlos en Biological Psychiatry. El año pasado tomamos 5 estudios controlados con placebo, 300, 600 o 1200 miligramos por día durante 7 días. Miramos la respuesta a la semana y continuamos hasta las 8 semanas. 1500, 4460 sujetos, y lo que se puede ver es una muy buena separación en la escala de síntomas positivos a la semana y continuando hasta las 8 semanas. Si miramos el nivel en sangre realmente marca una diferencia estadísticamente significativa. Y acá lo pueden ver con el placebo. Pueden ver un 30% de mejoría en los pacientes tratados con medicamento a nivel bajo en sangre. Pueden ver la misma respuesta, 30%, pero acá se puede ver una respuesta del 42% en las personas tratadas por encima un sistema del nivel en sangre. Estos son personas que responden a la semana y continúan respondiendo a las 8 semanas, aunque solamente fueron tratadas por una semana. Y resulta ser que debido a que, en definitiva, bloqueamos su feedback, podemos ver si hay un marcador biológico para esta respuesta, no solo la respuesta clínica. Y lo que encontramos acá es que aquí tenemos el aumento del cortisol con respecto al placebo, o sea, la dexametasona baja el cortisol. Si dan el bloqueador del receptor, van a elevar el cortisol porque la señal del cerebro dice, la hipófisis dice, no estoy produciendo suficiente cortisol, entonces se empieza a producir más. Y aquí lo que vemos es que las personas con el nivel en sangre mayor tienen una elevación significativa del cortisol en respuesta a la mifepristona que los pacientes con un nivel más bajo o con placebo. Entonces tenemos una interpretación de este nivel más alto en sangre
de la respuesta clínica biológica, y esto nos da una idea de los números que se necesitan para tratar. 10 o menos habitualmente significativos de punta clínica, y si miran todas las drogas, tratados con todas las drogas versus placebo es 15 con misoprostol, pero no se ve efecto en el grupo con un nivel en sangre bajo, pero sí en un nivel de 7 en el nivel alto de mifepristona. Y aquí lo que podemos ver son los porcentajes de los individuos a cada nivel de dosis que ustedes pueden lograr un alto nivel en sangre y una buena respuesta. A 300 miligramos, 65% de los pacientes pueden llegar a un nivel suficientemente alto en sangre, no son el 100%, y la razón es que la curva se aplana a medida que van aumentando la dosis, de 300, 600 a 1200, el nivel en sangre se aplana. Entonces, para obtener una buena respuesta van a necesitar un antagonista más potente del GR, de los receptores glucocorticoides, más potente a la altura de la hipófisis también, como les dije, pero también a nivel de la amígdala, que no está controlado por el eje HPA. Entonces, en definitiva, la depresión mayor psicótica es severa y es relativamente común, un subtipo relativamente común, y está asociada con dos tipos importantes de marcadores: actividad elevada en el eje HPA y de disfunción neurocognitiva. Los tratamientos actualmente disponibles son antipsicóticos más antidepresivos o el uso de ST, y la mifepristona parece reducir rápidamente los síntomas psicóticos en la depresión mayor psicótica, tratados por una semana y continúan hasta las 8 semanas, y esencialmente acentúa el ritmo de cortisol y ACTH. Entonces hay una lectura biológica, y los cambios en las medidas del HPA parecen estar asociados con la durabilidad de la respuesta, o sea que estamos obteniendo una respuesta duradera si obtenemos el feedback, el bloqueo del feedback biológico, y el nivel de sangre terapéutico se observa en 1600 o más miligramos por mililitro, y la dosis óptima seguramente sea 1200 miligramos, y la compañía ahora está desarrollando drogas más efectivas y más potentes y que penetren mejor el cerebro, y entonces esperamos que este no sea el final de la historia, pero sí les da una idea de que se puede desarrollar nuevos métodos terapéuticos con biomarcadores asociados. Estos son mis colaboradores, que hemos trabajado como 25 años en esto: Stanford, Joe Belanoff, que fue el CEO de Corcept, es un postdoc mío, Jennifer Poirier, etcétera. Les agradezco muchísimo y espero participar en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Alan. Excelente. Doctora López Mato está en silencio, por favor, si puede activar su micrófono. Razón. Qué raro, yo estaba en silencio. No es normal en mí estar en silencio. Gracias, Alan, por tu excelente conferencia, que nos hace además entender por qué ni el diagnóstico, ni el curso, ni los tratamientos de los estados depresivos deben ser todos iguales. Siempre decimos primero diagnosticar y subtipificar y después pensar el tratamiento, y tu charla nos ayudó mucho. Ahora sí, tengo el placer de presentar al doctor Gustavo Tafet, que es médico especialista en psiquiatría, es máster en neurociencias del Instituto Científico Weizmann de Israel, y él sí es el doctor Tafet, porque tiene un doctorado en medicina y un doctorado en psicología. Muchos médicos no somos doctores, aunque nos digan doctores. Él es doble doctor. Es fundador y director del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad Maimónides, y es profesor de Psiquiatría y Neurobiología en la Universidad Complutense de Madrid, en la Católica del Uruguay, y profesor asistente de Psiquiatría en la Universidad de Miami. Es Fellow de la American Psychiatric Association, miembro del American College of Psychiatry, donde participa de la Comisión de Educación Continua en Psiquiatría. Es miembro de
Evidentemente no se conforma con poquito, entonces además es miembro de la European Psychiatric Association, de la International Society of Psychoneuroendocrinology y del International College of Neuropsychopharmacology. Es presidente honorífico del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española, de inclusivo creo que todavía no. Es coordinador del Comité de Enlace Internacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras, por eso dije nuestro canciller. Es presidente del capítulo de Neurociencias en la Asociación Argentina de Psiquiatras y vicepresidente del capítulo de Psiconeuroinmunoendocrinología, donde me permito comentar que yo soy la presidenta honoraria. Es consultor del Departamento Médico de la Nación de la República Argentina, lo de honorable, comillas, esto es personal. Es secretario de la sección de psiconeuroendocrinología de la World Psychiatric Association, donde ya escuchamos a su presidente Charles Nemeroff y a su vicepresidente Alan Jasper, y es presidente y fundador de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias. Gustavo, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Andrea. Thank you, Andrea. Gracias, Andrea. Acá está. Ok. Bueno, excelente, muchas gracias. Esto parece más la placa de inicio, pero bueno, no quería dejar de mostrarla. Y vamos a tratar de resumir algunos conceptos sobre psiconeuroendocrinología de la resiliencia, fundamentalmente focalizándonos en la interfase entre el estrés crónico, desesperanza aprendida y controlabilidad. Bueno, todos conocemos el concepto de estrés, sabemos que el estrés representa la respuesta de todo organismo frente a estímulos ambientales y que ese estrés puede deberse a estresores tanto de tipo bioecológico como de tipo psicosocial. Frente a esos factores de estrés, vamos a responder con una activación fundamentalmente de ciertas estructuras límbicas, donde hacemos particular énfasis en la amígdala, y esto va a llevar una activación inmediata del sistema nervioso autónomo, del locus coeruleus, con la liberación inmediata de norepinefrina a nivel central, y con la activación del eje hipotálamo hipófiso-adrenal, con el aumento sostenido de los niveles de cortisol. Cuando se produce el impacto sostenido y prolongado de diversos factores de estrés, ya estamos hablando de estrés crónico, y sabemos que el estrés crónico, como estamos viviendo en este momento, puede deberse tanto a factores de tipo bioecológico, como es la presencia del coronavirus en nuestra vida, en nuestro entorno, lamentablemente, y un factor de estrés adicional sería el psicosocial, que en este caso está dado por la pandemia, el concepto de pandemia, y las noticias de lo que está ocurriendo permanentemente con respecto al manejo del virus, o la falta de manejo en algunos casos del virus, a lo largo y ancho del resto del mundo. Sabemos que el estrés crónico puede llevarnos a situaciones en las cuales podemos llegar a percibir que lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance o nuestros recursos no son suficientes como para poder afrontar satisfactoriamente los distintos factores de estrés, con lo cual podemos llegar a caer en situaciones de learned helplessness, que podemos traducirlo como desesperanza aprendida, aunque sabemos que existen otras traducciones libres al castellano como indefensión aprendida, desvalimiento aprendido, impotencia aprendida. Todo alude al concepto de learned helplessness. Frente a la desesperanza aprendida, quiero hacer particular énfasis en el concepto de la controlabilidad. Sabemos que tenemos distintos tipos de estrés, positivo y negativo. El estrés negativo, que es el que vamos a ver habitualmente en nuestra práctica clínica, es aquel caracterizado por situaciones adversas, indeseables, impredecibles e incontrolables, y que por lo general las percibimos como situaciones de amenaza, mientras que lo contrario, el eustrés o estrés positivo, que se caracteriza por ser deseable, por ser predecible y fundamentalmente por ser controlable, cosa que suele ocurrir entre ciertas situaciones que conocemos como desafíos. Lo difícil es poder transformar situaciones negativas o distresantes en situaciones positivas.
Lo que sí podemos llegar a cambiar muchas veces es el grado de predictibilidad y fundamentalmente la controlabilidad, de la cual vamos a hablar ahora como detalle. La controlabilidad va a depender de la utilización de los recursos cognitivos. Puede que tengamos los recursos y puede que no tengamos acceso a ellos. Se trata del ejercicio de recursos cognitivos. Poder realizar una adecuada reevaluación cognitiva con respecto tanto a los factores de estrés y sus características como a los propios recursos, y fundamentalmente la puesta en marcha de las estrategias de afrontamiento, que es lo que nos va a permitir justamente poder afrontar exitosamente, satisfactoriamente los distintos factores de estrés. Y esto está ubicado justamente en las bases de lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia es la habilidad y la capacidad para adaptarse exitosamente al estrés, superando situaciones estresantes y de adversidad, incluyendo tanto de estrés agudo, crónico o situaciones traumáticas, manteniendo un adecuado funcionamiento psicofisiológico. Una persona resiliente es aquella que ha sido afectada por la adversidad, pero continúa desarrollando justamente su respuesta frente al estrés, las adaptativas tanto a nivel biológico como psicológico y cognitivo. Es importante, teniendo en cuenta, ya que hoy hemos escuchado en presentaciones anteriores, la importancia que tienen las situaciones adversas en edades tempranas de la vida, es importante puntualizar acerca de ciertas situaciones de estrés que pueden ser controlables, que pueden ser de alguna manera manejables por los chicos en las etapas tempranas de la vida, lo cual podría llegar a considerarse como una inoculación del estrés, es decir, evitando situaciones de ausencia total de estrés, es decir, situaciones de sobreprotección, y evitando situaciones extremas, justamente de estrés prolongado o severo, que entrarían ya en la categoría de estrés traumático, situaciones de abandono, de maltrato o de neglect, que sería como en castellano llamamos ninguneo. Hay una traducción literal de la palabra neglect del castellano. De esa manera, la inoculación del estrés, situaciones breves, moderadas, que sean controlables, podrían llegar a resultar un factor importante en el desarrollo de controlabilidad y por lo tanto también resiliencia en edades posteriores de la vida. De esta manera podríamos llegar a generar factores que nos permitan evitar el desarrollo de desesperanza aprendida, por lo tanto evitar o prevenir el desarrollo también de trastornos de ansiedad y, por supuesto, el desarrollo y el origen de cuadros anímicos como por ejemplo la depresión. Los factores de estrés ambientales sabemos que son percibidos por las vías sensoriales, los órganos de los sentidos, ingresan al sistema nervioso central, hacen una primera escala en el tálamo que inmediatamente informa a la amígdala y pasan por distintas cortezas para llegar también posteriormente al hipocampo. La amígdala entonces muy rápidamente va a liberar CRH tanto en el locus ceruleus como en núcleo paraventricular del hipotálamo, que a su vez también es una importante fuente de CRH, que también va a estimular el locus ceruleus, y de esta manera comienza a ponerse en marcha la respuesta adaptativa frente al estrés. Es importante puntualizar que el hipocampo a su vez se nutre de información que viene de distintas cortezas, fundamentalmente de las cortezas de transición, que incluyen la corteza periorrinal, la parahipocampal y la entorrinal, y posteriormente el hipocampo, así como tiene proyecciones importantes a la amígdala, que va a ser la principal estructura relacionada con la relevancia emocional de los distintos estímulos, también envía importantes proyecciones a corteza prefrontal, fundamentalmente, como vamos a ver a continuación, corteza prefrontal ventromedial, que es una importante estructura prefrontal que tiene que ver mucho con la controlabilidad y con la resiliencia. A su vez entran en juego aquí importantes estructuras serotoninérgicas como son los núcleos del RAFE dorsal y núcleo del RAFE medial. El núcleo del RAFE dorsal fundamentalmente proyecta a estructuras límbicas como la amígdala y el núcleo del lecho de la estría terminal, y los núcleos del RAFE medial proyectan fundamentalmente al hipocampo. Tienen, por supuesto, funciones adaptativas como vamos a ver a continuación. Con respecto a corteza prefrontal, sabemos que la corteza prefrontal dorsolateral cumple una importante función cognitiva, es donde tiene lugar fenómenos tan importantes como la memoria de trabajo, donde para algunos autores seríamos ahí conscientes de la información que estamos manejando y podríamos tomar decisiones más acertadas, mientras que tenemos otro tipo de cortezas donde hay una importante superposición
como la corteza prefrontal ventromedial, que como vemos aquí, tiene una superposición muy importante con la cingulada anterior, que está compuesta por estructuras prelímbicas e infralímbicas, y también con la corteza orbitofrontal, fundamentalmente con lo que sería la frontopolar. Esta importante corteza prefrontal ventromedial, a su vez, tiene conexiones con la amígdala, con el núcleo de rafe dorsal y con el hipocampo. La amígdala, a su vez, como bien describieron previamente en las exposiciones anteriores, es una estructura que está formada por numerosos núcleos que reciben información del hipocampo, del tálamo y, como mencionamos recién, corteza prefrontal ventromedia. Con respecto al estrés incontrolable y a la desesperanza aprendida, hacemos particular énfasis aquí en el rol que cumple el sistema serotoninérgico mediado por el núcleo del rafe dorsal. Envía importantes proyecciones a la amígdala, fundamentalmente al núcleo basolateral, donde va a activar ahí receptores 5-HT2A, activa también a la amígdala extendida, en este caso, como decíamos recién, el núcleo del lecho de la estría terminal, que a su vez es una estructura que va a liberar CRH y va a moderar o modular de alguna manera al núcleo rafe dorsal a través de la activación de receptores de tipo CRH2. A su vez también el núcleo rafe dorsal tiene proyecciones importantes con el locus ceruleus y en este caso tienen una regulación recíproca, ya sea por la propia norepinefrina liberada del locus ceruleus, que va a activar receptores tipo alfa-1, y la propia serotonina, que a través de la activación de 5-HT1 va a activar al locus ceruleus, y a su vez, mediante receptores, autorreceptores o receptores somatodendríticos, va a moderar su propia síntesis y liberación. Así como también hay una importante presencia de receptores GABAérgicos que también van a regular la actividad del núcleo del rafe dorsal. A su vez es importante incluir aquí al sistema dopaminérgico mediado por el área ventral tegmental, que tiene importantes proyecciones al núcleo accumbens, que es responsable justamente de la sensación de recompensa, pero que en este caso, justamente situaciones de estrés crónico, cuando estamos en presencia de situaciones de estrés que son percibidas como de falta de control o con poca posibilidad de respuestas conductuales, tendremos aumento de actividad en la amígdala y el núcleo del lecho de la estría terminal, lo cual va a mediar miedo y mayor ansiedad. Tendremos también anedonia, mediada justamente por la falta de liberación de dopamina, justamente en el circuito de recompensa, y todo esto de alguna manera se va a ubicar en las bases neurobiológicas y moleculares de la desesperanza aprendida. Es importante puntualizar que lo contrario, que sería la percepción del control, está muy cercanamente asociado justamente al sistema dopaminérgico, porque es altamente recompensante. Es algo que intentamos de alguna manera sostener y repetir, y que va a afectar positivamente el resto de las actividades. Con respecto al núcleo del rafe medial, es importante puntualizar que va a liberar serotonina, donde va a ser liberada el hipocampo, va a actuar fundamentalmente con receptores de tipo 5-HT1A, como así también con receptores de 5-HT4 y 5-HT7, que van a estar asociados con este 5-HT1A, y que en este caso lo que hace, el rol que cumple la liberación de serotonina del hipocampo, tiene que ver fundamentalmente con la percepción subjetiva de control, aumentando la tolerancia a estímulos adversos y de alguna manera desvinculando ciertas conductas de lo que podrían llegar a ser resultados negativos. O sea que cumple un rol importante en el hipocampo, que a su vez es el hipocampo el que va a enviar información, va a activar la corteza prefrontal ventromedial. Una vez activada la corteza prefrontal ventromedial, fundamentalmente la región prelímbica, aquella región definida como área 32 de Brodmann, a inhibir al núcleo del rafe dorsal, así como también a la amígdala. Aquí tenemos una representación gráfica de todas las estructuras que mencionamos recién. Con respecto a la vulnerabilidad, mencionamos entonces que los núcleos del rafe dorsal estimulan la amígdala y amígdala extendida, y también tiene un importante rol al nivel estriado, ya sea potenciando percepción de miedo y de ansiedad o inhibiendo respuestas conductuales activas, como por ejemplo de fuga o lucha. La activación del núcleo del rafe dorsal es suficiente y necesaria para producir un aumento de la ansiedad y de la pasividad,
Pasividad sería en este caso la inhibición de fuga o lucha, o sea, de la respuesta activa. La pasividad puede ser superada de alguna manera por medio de la controlabilidad aprendida, lo cual ocurre por medio de la activación de la corteza prefrontal ventromedial. Esta corteza, la activación de la corteza prefrontal ventromedial, tiene que ver con la detección y la expectativa de control, y a su vez con la inhibición justamente del núcleo de RAF dorsal y, como mencionamos antes, también de la amígdala. Esto lo va a hacer por medio de la liberación de glutamato, un importante neurotransmisor estimulante, que a su vez va a estimular intraneuronas GABAérgicas, las cuales en última instancia van a terminar inhibiendo la liberación de serotonina en este importante núcleo, el núcleo del RAF dorsal. De esta manera, las neuronas prelímbicas de la corteza prefrontal detectan la controlabilidad y pueden inhibir estas neuronas serotoninérgicas. La activación de este circuito es seguido de la síntesis de nuevas proteínas, o sea, se producen procesos de neuroplasticidad, los cuales refuerzan nuevos circuitos involucrados en la expectativa de control y en la predictibilidad. Mencionamos previamente la importancia de las proyecciones que van a hipocampo, lo cual justamente tiene una importante función en las bases neurobiológicas de la resiliencia. De manera que, resumiendo, el circuito de la resiliencia se caracteriza por un aumento de la actividad en corteza prefrontal ventromedial, fundamentalmente en cingulada anterior en la región prelímbica, como mencionamos previamente, aumento de actividad en corteza prefrontal dorsolateral, una región involucrada con memoria de trabajo y con la reevaluación cognitiva, aumento de actividad en hipocampo y disminución de actividad de la amígdala, lo cual va a estar obviamente correlacionado con aumento de la liberación de serotonina en el núcleo RAF medial, disminución de serotonina en el núcleo RAF dorsal, y por supuesto, la amígdala y el hipocampo son responsables también de la regulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. La disminución de actividad de la amígdala y el aumento de actividad hipocampal permite justamente retomar un ritmo normal dentro del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Niveles normales de CRH y niveles normales también de cortisol, manteniendo su ritmo circadiano, que va a estar elevado por la mañana y disminuido a la tarde-noche de cada día. Otra importante molécula es el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, sobre todo en el hipocampo, que participa muy activamente en procesos de neuroplasticidad y de neurogénesis, los cuales también son muy importantes a la hora de justamente desarrollar controlabilidad aprendida, resiliencia y obviamente poder contrarrestar activamente y en forma eficaz a la desesperanza aprendida. La idea sería, a partir de estos conocimientos que hemos resumido en forma muy apretada, tratar de focalizarnos en estrategias que nos permitan justamente el control de este sistema de resiliencia y de controlabilidad a través de estrategias top-down y estrategias bottom-up. Top-down fundamentalmente a través de estrategias psicoterapéuticas, como fue mencionado previamente, donde ya existen algunos trabajos en los cuales se puede demostrar el efecto de terapia cognitivo-conductual en la regulación del sistema límbico y de corteza y del sistema hipotálamo hipófiso adrenal, así como también estrategias bottom-up que incluyen una amplia gama de abordajes que van desde lo farmacológico hasta otro tipo de abordajes más complementarios. Bueno, y en este punto quiero agradecer a todos los presentes que han escuchado y fundamentalmente quiero agradecer a mis amigos y maestros Charles Neverov, Ned Kaelin y Alan Schatzberg por las excelentes presentaciones que han precedido esta noche. Muchas gracias por haber participado de esta actividad y gracias también a la doctora Andrea Márquez López Mato y a la doctora Celia del Canto por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y ahora sí damos lugar a posibles preguntas. Acá estoy yo. Supongo que me escuchan. Hay varias preguntas. Algunas de las preguntas, esto quiero decirlo, durante la charla de NET hicieron preguntas sobre clínica, lo digo para la audiencia, de las cuales muchas ya fueron respondidas por Alan y por Charles. O sea que por eso hice traté de hacer las preguntas que no habían sido respondidas. Voy a decir a qué
expositor va dirigida la pregunta, pero tienen libertad todos los expositores para acotar o contradecir, si quieren, la respuesta a la pregunta. La voy a hacer una por una a cada uno de ustedes para que puedan descansar cuando contesta el otro. Annette, lo primero que le preguntan es, ¿cuál es la diferencia entre estrés agudo y ansiedad en los modelos de primates no humanos y en nosotros en la clínica habitual? Bueno, básicamente yo he tratado de comentar que hay muchísimas similitudes entre los humanos no primates y el ser humano. Por supuesto, las hay. Obviamente la gran diferencia es que los monos no se comunican de forma que los podamos entender. La mayoría de nosotros, el doctor Jasper, tenga superpoderes, pero todavía no he llegado ahí. Entonces, uno no puede entrevistar a un mono y un mono no me dice estoy estresado, estoy mal y me preocupa el COVID, me preocupan las elecciones en los Estados Unidos o demás. Entonces, en el mono vemos fisiología, conducta, comportamiento y presumimos que son muy similares. Pero una gran manera de hacer el diagnóstico de ansiedad es en las personas. Por eso hay que hacer investigación clínica, pero se complementan. Ir y volver será una herramienta importante de aprovechar especies relacionadas y creo que hay cosas que en el ser humano no podríamos hacer. Y ahora sí viene una pregunta para Charlie. La pregunta es, yo creo que esto lo has contado acá en este país tantas veces, pero igual, alguien que además pregunta como espectador anónimo, lo cual me molesta mucho, esto es personal, hizo unas 15 preguntas, pero la más importante de las que hizo es la relación hormonal entre estrés, ansiedad y depresión. Para Charlie. You are muted, Charlie. Charlie, está muteado. Ay, perdón. La relación entre el estrés y la depresión es una relación compleja. Empecemos por lo primero, ¿no? El estrés precipitaría episodios de depresión en aquellos genéticamente vulnerables. Es por ello que estamos viendo un nivel mayor de depresión hoy en respuesta a la pandemia por COVID. Están socialmente aisladas, el tema económico y los desafíos a los que la gente se enfrenta, bueno, la cuarentena, no salir, el estrés precipitaría episodios de depresión en aquellos genéticamente vulnerables. Lo que estamos viendo ahora con la pandemia por COVID-19 es que no solamente ellos que han tenido un episodio de depresión previo tienen recaídas, pero gente que en la vida han estado deprimidos, ciertamente pueden tener su primer episodio. Debemos agregar que los estreses en el principio de la vida pueden tener mucho que ver para la ansiedad adulta. Entonces, si hay vulnerabilidad genética y si el niño ha sido objeto de negligencia y de descuido, es la tormenta perfecta para trastornos del ánimo en la adultez. Fundamentalmente, creo que el fenotipo de ese paciente con maltrato infantil, antecedentes de depresión, es algo totalmente diferente a personas que no han tenido maltrato infantil, dado que el cerebro y las consecuencias, ¿no?, a nivel cerebral y del organismo son tan profundas por el maltrato infantil. Quisiera agregar algo que Ned dijera al principio. Si combinamos lo que dije de respuesta a los tratamientos en la depresión con lo que dijera Ned, que necesitamos nuevos
targets, nuevos objetivos. Esto tiene que ver mucho con la excepción del nuevo tratamiento para la depresión postparto. No tenemos ningún mecanismo nuevo mecanismo identificado de ningún antidepresivo identificado en 20 años. Bueno, las ketaminas pueden haber sido una posibilidad y Allen y yo podríamos argumentar que esto no es así. Verdaderamente necesitamos nuevos tratamientos. Muy bien. Pregunta para Alan. Me salteo algunas que las haré después porque, por lo que dijo recién Charles, hay preguntas sobre mifepristona y entonces dicen si fue comparado con la acción de antipsicóticos atípicos en depresión psicótica y cuáles son los efectos colaterales de la mifepristona. Okay, so it's a very good question. We have not. Buena tu pregunta. La verdad, hemos hecho comparaciones de antipsicóticos atípicos y creo que los mejores estudios sobre psicóticos atípicos han sido hechos por Lilly en combinación con la fluoxetina. Y se compara a olanzapina y placebo. Olanzapina no se separó del placebo sola, la combinación sí, pero a las 4 semanas. Acá estamos viendo mifepristona que se separa del placebo a los 7 días, siguiendo a las 8 semanas. Es diferente totalmente en cuanto a la velocidad del efecto. La mifepristona tiene pocos secundarismos, algo de náuseas y entonces no hay que dar los 7 días tampoco. Y antes de tratar una mujer, le hacemos la prueba de embarazo, el gran tema, ¿no? Y bueno, es el tema de que pueda abortar por antagonista de la progesterona. Por otro lado, vemos con mifepristona algo de rash cutáneo, pero no en la semana. Lo que pasa con mifepristona es la vida media de la mifepristona, unas 2 semanas. Y en la segunda semana, después de interrumpir, hay poco rash cutáneo porque se bloquea el cortisol y esto podría cambiar de alguna manera la reacción al detergente lavavajillas porque la respuesta inmune está bloqueada, pero en términos generales, tal como lo usamos con la prueba de embarazo previa, no hay efectos secundarios. Y si vemos a todas las personas tratadas con mifepristona en estudios a doble ciego, la tasa de discontinuación en menos de una semana, en esa semana, que 3%, la verdad, hay muy poca gente que interrumpe. Aún altas dosis se la tolera pero muy bien. Una pregunta para los dos, para Alan y para Charles. Teniendo en cuenta que mifepristona sí antagoniza la progesterona y que en cambio brexanolona, que habló recién Charles para depresión puerperal, es un precursor de la alopregnenolona y finalmente aumenta progesterona. ¿Cómo entendemos este aumento o disminución de progesterona en la respuesta antidepresiva? Mifepristona y Charlie puede aportar. Para mí bloquea la progesterona, no es tan antidepresivo, más antipsicótico, ¿no? Y porque mejora la cognición, de manera tal que el mecanismo es bastante diferente. Y en las mujeres posparto tienen un bajo nivel de L-pregnenolona también, como usted lo dijo. Entonces, la verdad, hacer una infusión con un neuroesteroide. Charlie, ¿qué opinas? En primer lugar, brexanolona, que hoy es objeto de estudio en su forma oral, el H217, creo que
es un tratamiento importante para la depresión mayor. He visto datos de conocimiento público y será aprobada. Lo interesante es que no es de toma diaria. Aún, o sea, se la da 2 semanas y la mayoría de los pacientes tiene un efecto perdurable. Y esto ha de cambiar el paradigma. De la misma manera en que Alan describió mifepristona 1 semana y tiene un efecto perdurable, bueno, eso es lo que estamos viendo con brexanolona. Ahora, otro tema que quiero comentarle también, existe un antipsicótico aprobado el año pasado que se llama lumitepirona y aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia, pero también tiene propiedades de receptores que sugerirían que tendría propiedades antidepresivas. Por lo tanto, acaban de publicar una gacetilla de prensa en la depresión bipolar y me pregunto, la verdad, ¿no será un antipsicótico atípico, ¿no?, que podríamos considerar en monoterapia en la depresión psicótica, ¿no? Muy bien, vamos a... ¿Quieres acotar algo más, Alan? No. No, I think it's a good idea what Charlie said. He has many good ideas. Gustavo. Not as many as he thinks. Gustavo, siguiendo con tratamiento, hay una pregunta para vos de psicoterapia. Dice, la pregunta le hicieron antes que hablaras de algo de psicoterapia, pero dicen, ¿cuál es la mejor psicoterapia para aumentar la resiliencia? Y si, esto es lo más interesante de la pregunta, ¿alguna psicoterapia que aumentó la resiliencia tiene una comparación con cambios estructurales o neurofisiológicos en límbico o en prefrontal? Bueno, muchas gracias. En principio, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, que es con psicoterapia cognitiva. La experiencia que he tenido ha sido bastante positiva. A ver. Ahí está. La experiencia ha sido muy positiva, con lo cual sí, puedo decir que ha sido eficaz. Sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos hemos dirigido los esfuerzos a tratar de generar mayor percepción subjetiva de controlabilidad. Sí. Con lo cual, en la medida en que los pacientes han podido desarrollar mayor controlabilidad, eso ha ido justamente en favor del desarrollo de resiliencia. Eso por un lado. Con respecto a cambios estructurales, tengo entendido que sí, efectivamente se han producido cambios. No sé si estructurales, pero sí hay cambios funcionales. Fundamentalmente se han observado cambios en aumento de la actividad en corteza prefrontal dorsolateral y disminución de actividad, o por lo menos normalización de actividad en amígdala. O sea, hay cambios que han sido observados. No sé hasta qué punto esos cambios han sido sostenidos en el tiempo, o sea, por procesos de neuroplasticidad, pero sí están descritos, con el mismo uso de esta terapia. Para terminar con las de tratamiento, Alan, once again. La pregunta es, si tiene experiencia con otros antiglucocorticoides como el ketonazol o la dehidroepiandrosterona. No, y creo que son un poquito diferentes a la mifepristona. Es un agonista tan importante en el receptor GR, no de glucocorticoides. Entonces, la verdad, existen pocos antagonistas GR disponibles, ¿no? Hay fármacos que bloquean el cortisol, el ketoconazol, por ejemplo, ¿no? Entonces, también suprime la síntesis, pero es diferente a los otros antagonistas, ¿no? Por lo tanto, no tengo experiencia personal. Probamos ketoconazol años atrás, cuando empecé mi investigación en la década de los 80, y vimos
mala tolerancia y poca efectividad. Entonces, metiraprona. Un paciente cushingoide, la metiraprona funciona un tiempo, pero el paciente es como que lo supera, ¿no? Porque sabemos que metiraprona verdaderamente no mantiene el bloqueo. Además, no es un tratamiento demasiado efectivo en Cushing severo, ¿no? El mecanismo es diferente. Realmente el mecanismo es diferente. Relacionada a esta es depresión en pacientes con Addison. ¿El enfoque es distinto? Well, depression with Bueno, Addison's, depresión, Addison. Nos hemos preguntado si el burnout, ¿no? Que es un estado que podría resetearse con estos antagonistas, pero nadie lo ha probado. En el caso de un Addison, bueno, hidrocortisona, tratamiento de reemplazo, y la verdad, la hidrocortisona podría ser un antidepresivo efectivo, pero en realidad la respuesta sostenida es un tema, ¿no? Si se logra o no. Gustavo, no, primero Ned, entonces. Ned, la pregunta es, ¿por qué se eligió clozapina para los estudios de binding y no un antidepresivo? So that's a good question. So Qué buena pregunta. No sé si recuerdan la capacidad de obtener imágenes de los receptores quimiogenéticos, y elegimos clozapina porque los receptores son receptores muscarínicos mutados y la clozapina tiene una alta afinidad para el receptor muscarínico, es un buen PET ligando. Obvio que se une a otras cosas y también al sistema serotoninérgico, dopaminérgico, por eso la elegimos. Lo ideal, ¿no?, sería es implementar estos tratamientos, pero lo que necesitaríamos es un marcador in vivo que pudiéramos controlar y ver su expresión respecto de lo que queremos modificar. Es importante, ¿no?, desarrollar estrategias de PET ligandos que nos permitan obtener imágenes y cuantificar los receptores y asegurarnos de que están en el lugar correcto. Así descansan los invitados extranjeros. Para Gustavo, con resiliencia, la resiliencia, ¿se nace o se hace? Muy buena pregunta. Sí.